Voy a leer el primer versículo que encontramos en ese capítulo 7 de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y me voy a detener aquí para darle la introducción a este mensaje, porque Jesús había terminado un sermón que había dado a una gran multitud que le seguía y querían escuchar sus enseñanzas. Este sermón pudo haber sido otra narración del mismo sermón del monte que Mateo narra en los primeros capítulos de su evangelio. Quizás fue una versión más resumida y enfocada a aquellos a quienes iba dirigida este evangelio, que eran especialmente los gentiles. Capernaum es una ciudad ubicada al noroeste del mar de Galilea y se menciona 16 veces en el Nuevo Testamento. Ahí fue donde Jesús entró en este pasaje bíblico. Dice que después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Por tanto, vemos que Jesús entra en esta ciudad que no es una ciudad poco importante, es una ciudad relevante y una de las cosas que hacía esta ciudad de Galilea relevante era su ubicación cerca de una de las rutas comerciales más importantes. La presencia de un centurión romano en esta ciudad le da también cierta valía a este pueblo, ya que un centurión es uno que está a cargo de un grupo de 100 soldados y para tener esa presencia militar en una ciudad debe haber sido una ciudad bastante importante. Al principio del ministerio de Jesús, esta ciudad fue el centro de sus operaciones. Jesús empezó a operar con sus enseñanzas, sus milagros, a visitar personas de una manera particular, personal allí. Más tarde, los milagros de Jesús parecen haber precipitado controversia y oposición entre los líderes religiosos de aquella ciudad. Esos líderes al final se opusieron al ministerio de Jesús y cuestionaron la autenticidad y la veracidad de las enseñanzas de Jesús. Al mismo tiempo, el pueblo quería forzarlo a ocupar una posición de liderazgo de tipo político, lo cual Jesús no tenía en mente ni en plan llevar a cabo. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en el reino de los cielos. Él dijo que Él no vino aquí a ocupar ninguna posición política. Él es el Rey en el reino de los cielos. Finalmente, el pueblo judío de aquella ciudad no se arrepintió. No se arrepintió al oír el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que trajo el Señor Jesús, rechazando a Jesús como el Mesías. Y vemos que en Mateo 11, capítulo 11, versículos del 20 al 24, Jesús pronuncia condenación contra esta ciudad de Capernaum, así como otras dos ciudades. Este es el preámbulo. Solamente menciono estas cosas para que veamos a dónde entra Jesús, qué característica tenía esta ciudad a la que Jesús hace entrada después de haber dado un sermón tan importante, tan profundo. Si para nosotros los cristianos tendríamos que buscar a ver cuáles serían los 10 mandamientos para nosotros hoy, yo creo que el Sermón del Monte es la base doctrinal, una de las bases doctrinal muy importante que tenemos nosotros para vivir la vida cristiana. Seguimos leyendo en el mismo Evangelio de Lucas 7 y ahora vamos a hacerlo en los versículos 2 y 3. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Vemos acá que hay
un centurión. Un centurión que es, como dijimos ahorita, un oficial, un líder militar a cargo de un grupo de 100 soldados. Si vemos, para que tengan una idea, uno de los rangos importantes en el ejército romano estaban el centurión, después estaba el prefecto de la corte, que estaba a cargo de aproximadamente 600 hombres, lo cual serían 6 centurias, y también ya en general el legionario, que estaba a cargo de una legión, que eran aproximadamente 6.000 hombres, lo cual serían 10 cohortes. Así más o menos se dividía. Como ven, en esta división, el centurión es uno de los más pequeños en este grupo. Sin embargo, tener 100 hombres bajo su mando y en una ciudad no tan grande, es un cargo muy importante, es un cargo bien respetado, un cargo de mucha influencia. Por tanto, aquí vemos que este militar romano estaba, como dijimos, a cargo de 100 soldados. En otro sentido también era un hombre de gran influencia. Vemos que el centurión fue testigo de todos los acontecimientos que sucedieron allí. Él mismo le construyó una sinagoga a los judíos. Dice aquí que este hombre, más adelante lo vamos a ver, amaba al pueblo judío. El centurión es como dijimos, un cargo importante, y en el Nuevo Testamento se mencionan al menos 4 centuriones. Vemos el centurión testigo de la crucifixión de Jesús, quien cuando vio lo que sucedió en el momento de la crucifixión, dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. También se menciona, esto fue en Marcos 15:39. También se habla de Cornelio, otro centurión, un centurión muy importante, quien señaló el comienzo de la extensión de la iglesia al mundo gentil. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10. Y también habla de Julio, un centurión que estaba a cargo de Pablo en su viaje a Roma. Dice que este centurión trató de una manera amable a Pablo. Sin embargo, no dice que hubiera dado testimonio de conversión, de fe en el Señor Jesús. Esto lo vemos en Hechos capítulo 27, versículo 3. Se dice además de este centurión que quería mucho a su siervo. Su siervo era un esclavo. Tenemos que entender bien la condición de un siervo. Él quería mucho a su siervo, y es un poco inusual ver a un centurión, un oficial militar con un cargo tan importante, una persona de carácter. Para ocupar una posición como esa debía haber sido un hombre rudo, de carácter fuerte. Sin embargo, vemos la sensibilidad y el amor detrás de ese carácter rudo y detrás de ese uniforme romano. Dice que amaba a su siervo. Esto fue, de hecho, la razón que lo trajo a él a Jesús. Su amor por su siervo lo trajo a él a buscar de Jesús en un momento que necesitaba la asistencia, la intervención divina. Se nos dice en el versículo 5 que construyó, como dijimos ahorita, una sinagoga a los judíos. Estas son acciones que demuestran no solamente su amor hacia el siervo, hacia su esclavo, sino también hacia la nación judía. Y amar la nación judía es amar también el mensaje de esta nación, es amar al Dios de esta nación. Y esto es una cosa muy importante, son características muy importantes de este centurión romano. Por otro lado, vemos que también este centurión se sentía indigno de ir
y presentarse personalmente a Jesús, lo cual es una evidencia de su conciencia de pecado. Cuando una persona se siente indigna de ir a Jesús, al Dios, es porque se siente muy sucio espiritualmente hablando. Siente que el pecado es tanto y la santidad de Dios es tanta que siente vergüenza hasta de ir a donde está Dios. Él reconoce con esto mismo también que Jesús es quien él decía ser, el Hijo de Dios. Si hubiera sido cualquier otro líder, este hombre hubiera ido personalmente, pero él se sentía indigno. De hecho, el hecho de que los ancianos judíos, ahí los vamos a ver más adelante, intercedieran por él delante de Jesús, aun cuando quizás no reconocieran que Jesús fuera el Mesías prometido, demuestra que había una relación estrecha, una relación de respeto entre aquel oficial militar y aquellos líderes religiosos de aquella ciudad en Capernaum. Esos líderes accedieron a la petición de él y dice que le rogaban a Jesús por la intervención de Jesús en la vida y en la petición de este hombre. También vemos la necesidad de un mediador, de mediación. Vamos a leer Lucas capítulo 7, los versículos del 4 al 5 ahora. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que se le conceda esto. Fíjense cómo hablaban los líderes religiosos acerca de este centurión. Es justo que se le conceda esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahí vemos no solamente la actitud de petición, la actitud que tienen de solicitud hacia delante del Señor con relación a la petición del centurión, sino que además presentan argumentos a Jesús, dándole razones por las cuales debería Jesús atender la petición de este centurión, porque ama nuestra nación y porque nos edificó una sinagoga. En la narración de Mateo, de este mismo suceso, este mismo acontecimiento, Mateo capítulo 8, en el versículo 5, se nos dice que este centurión vino a Jesús. Y ahí es donde vemos la diferencia entre estas dos narraciones del mismo acontecimiento. Y no quisiera que pasar de este estudio y que quedaran ustedes con la duda, bueno, hay contradicción en las Escrituras, porque Mateo nos dice que el centurión vino a Jesús y entonces Lucas nos dice que no, que él envió a estos ancianos judíos. Bueno, al ser ambos personas de autoridad, tanto este centurión como Jesús, ellos entendían muy bien lo que significaba ir a otra persona. Ellos en esa autoridad podían ir a otras personas a través de mensajeros. Y fue lo que hizo exactamente este centurión. Al ir estos ancianos y presentar la petición del centurión a Jesús, era como si estuviera yendo personalmente a aquel centurión. Era un hombre de autoridad donde en su liderazgo tiene muchas personas por debajo de él quienes responden a sus órdenes. Y él no puede estar en todos lados. Él manda, encarga mensajes para que se lleven a cabo ciertos eventos o acciones que son necesarias. Por tanto, no hay contradicción en estas dos narraciones. Fue la manera en que lo contó Mateo, y Lucas simplemente fue más específico al decir, al aclarar que no fue personalmente, sino que había mandado a estos líderes religiosos, ancianos.
vemos que su condición como gentil lo excluía de los privilegios espirituales de la nación judía. Y esto es una de las razones por la cual él no va personalmente a Jesús, sino que pide a ancianos judíos que fueran allí. Póngase a pensar, con el odio que le tenían los judíos a los oficiales romanos, al ejército romano, si este centurión se presentaba a Jesús allí donde Jesús estaba, interrumpiría el fluir de la enseñanza de Jesús y el ministerio de Jesús que estaba haciendo. Eso no era el propósito que estaba buscando este centurión. Él conocía bien a los judíos, conocía bien la situación y conocía el sentir de los judíos hacia los romanos a los cuales estaban sometidos. Por tanto, su condición como gentil también lo excluía de los privilegios espirituales. ¿Cómo un gentil se iba a acercar a un maestro de la ley? ¿Cómo un gentil se iba a acercar a un judío cuando los judíos en general veían a los gentiles como perros, como inmundos, personas a los cuales no debían ni siquiera acercarse, que no debían ni siquiera compartir palabras con ellos? Por tanto, esta pudo haber sido una razón por la cual no fue en persona, sino que buscó la mediación de aquellos líderes religiosos. Aparte de esto, su fe le permitió reconocer que Jesús, que era lo que él decía ser. O sea, esa fe, esa confianza, cuando él escuchó, dice que cuando él oyó acerca de Jesús, es decir, escuchó un mensaje, escuchó el testimonio y creyó. Y él creyó que Jesús era realmente quien él decía ser, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. De modo que se siente indigno para que Jesús entre a su casa. Y su acción demuestra una fe genuina. Él demostró una fe genuina porque creyó que la palabra de Jesús era suficiente. Creyó que este hombre que estaba caminando, que estaba enseñando en este territorio, no solamente tenía autoridad de palabra, sino que tenía poder de lo alto para obrar en lo sobrenatural. Aquel hombre creyó y Jesús dice que se maravilló de la fe de este hombre. Su acción demuestra fe genuina. Los mediadores que él envió, este centurión envió, eran mediadores deficientes, eran ancianos judíos. Y sus argumentos también eran insuficientes. Mediadores deficientes con argumentos insuficientes. Mediadores deficientes con argumentos insuficientes. ¿Por qué digo esto? La realidad es que esos ancianos eran tan pecadores como el mismo centurión. Eran deficientes, no podían cumplir tampoco la medida de compromiso, de santidad para llegar por sí mismo con una petición a Dios. Ellos también, aunque estaban mediando, eran deficientes. Pero fíjense cuáles fueron los argumentos que ellos trajeron a Jesús. Ellos trajeron a Jesús unos argumentos insuficientes. En primer lugar, este centurión ama a la nación judía. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que pueda amar! Pero no solamente ama a la nación judía, sino que su acción lo demuestra construyendo una sinagoga a los judíos. Y esa es una buena acción. No solamente eso, vemos que también ama, cuida, quiere, se preocupa por su esclavo, lo cual habla muy bien de este hombre. Sin embargo, esos argumentos son insuficientes delante de Dios. Ninguno de nosotros se presentaría ante Dios y le dijera: oh Dios, hoy di una limosna, hoy hice una buena obra y por eso me merezco que tú me concedas una petición. Aquellos le remitieron
a Jesús con argumentos basados en la ley. Sin embargo, Jesús se maravilló del argumento del mismo centurión, no del argumento que traían los ancianos. El argumento del centurión estaba basado solamente en la fe que tenía este hombre en Jesús. Jesús mismo es el único y suficiente mediador entre la humanidad pecadora y el Dios Trino. Aquellos ancianos dijeron: ama a nuestra nación, nos ha construido una sinagoga. Esos argumentos son argumentos basados en obras, en la ley. Cumple con ciertas normas de conductas sociales buenas. Es un buen hombre de acuerdo a las normas en que vivimos. Pero no satisface lo que Dios está esperando. No satisface la norma divina. Por tanto, Jesús presta atención y se maravilla por la fe de este hombre. La fe de este hombre al reconocer quién es. Este hombre no se basaba en las obras y él mismo se sentía indigno, mientras que los líderes religiosos dijeron: este hombre es digno de que le concedas esto. La acción del centurión da un mensaje opuesto al que llevaron aquellos ancianos de la ley. Jesús es el mediador, es el único y suficiente mediador. Mientras estos ancianos eran deficientes, Jesús fue eficiente. Jesús es el único que puede mediar entre nosotros los pecadores y el Dios santo, santo, santo. Sus argumentos son sólidos y convincentes. Jesús simplemente tiene que decir: yo he pagado el precio de su libertad y salvación. Esos son los argumentos de Jesús delante del Padre. Por eso Jesús es el mediador que necesitamos todos nosotros. Y es el único a través del cual podemos llegar al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Ahora, hoy es el Día de los Padres. Y estamos hablando y queremos mencionar, ¿verdad?, cómo la autoridad de un hombre se ve cuando éste se somete a la autoridad de Dios. Vamos a ver ahora en estos siguientes versículos la transferencia de autoridad por medio de la fe. Cómo Dios transfiere su autoridad a aquellos que se someten a Dios por medio de la fe. Y yo sé que quizás algunos de ustedes están pensando: bueno, pastor, no entiendo bien a qué se refiere. Vamos a la palabra del Señor. Seguimos leyendo los versículos del 6 al 7 en el mismo capítulo, del 6 al 10 en el mismo capítulo 7. Y Jesús fue con ellos. ¿Con quiénes? Con los ancianos. Los ancianos le pidieron que fueran a casa de este hombre a sanar a aquel esclavo, siervo del centurión. Y Jesús iba en camino hacia la casa del centurión acompañado con los ancianos. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, en otras palabras, cuando ya estaban cerca de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y quizás algunos de nosotros pensaríamos: wow, qué falta de educación. Cualquiera de nosotros pensaría: bueno, ¿cómo no me va a dejar entrar a su casa? Pero Jesús entendía muy bien lo que estaba haciendo este hombre. Jesús mismo sabía que esta era la manera apropiada de llevar esta situación, ya que todavía Jesús en ese punto de su ministerio no estaba enfocado en los gentiles, sino en el pueblo judío. Haber entrado a la casa de este gentil hubiera precipitado la situación que se vendría más adelante. Por tanto, Jesús no pone objeción a la petición y al argumento de este centurión. Porque además Jesús está mirando: wow, esa es la manera
en que debía él actuar. Esa es la manera correcta. Este hombre no se siente digno de que yo entre a su casa porque ha reconocido quién soy yo. No se siente digno de que Dios entre a su casa porque se siente pecador, porque conoce su condición, conoce su limitación, aun cuando es un líder, aun cuando es una persona que está en eminencia, aun cuando es alguien que le dice a aquellos, ve y haz y hacen. Vemos que, seguimos leyendo, Señor, no te molestes, versículo 6, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, lo cual es una afirmación que corrobora que este hombre no fue personalmente a Jesús. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Por favor, subraye esta expresión en su Biblia. Póngale un highlight. Subráyelo. Esta es una palabra, una expresión poderosa de este hombre. Di la palabra y mi siervo será sano. ¡Wow! Di la palabra, el poder de la palabra. ¿Quién le enseñó a este centurión esto? ¿En qué seminario estudió él? ¿Cómo conocía él el poder de la palabra? Di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto es un reproche de Jesús a la incredulidad del pueblo de Israel. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué palabra tan maravillosa! Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús completó la obra milagrosa. Ahora, fuera de la autoridad de su superior, el centurión no podría ejercer autoridad en el ejército. Él le dice a Jesús, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y quiero detenerme un momento aquí, porque estamos hablando que Él le dice a Jesús, tú di la palabra y mi siervo será sano. Pero Él le está diciendo, yo también soy hombre bajo autoridad. En otras palabras, le está diciendo a Jesús que también Él estaba puesto bajo autoridad. Él reconoció que Jesús no estaba haciendo las cosas por su propia cuenta. Él reconoció que había uno que estaba por encima del que lo había enviado. Jesús era el mensajero, Jesús era el profeta, Jesús era el Mesías. Y en su condición humana, Él respondía al plan divino del Padre. Él respondía al Padre. Por tanto, Jesús mismo expresa en otras porciones de la palabra del Señor que, por ejemplo, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, le dice él a sus discípulos, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y en Juan capítulo 12, versículo 49, fíjense cómo Jesús habla. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús era
un hombre bajo la autoridad del Padre. El centurión era un hombre, un oficial, bajo la autoridad de los que estaban por encima de él. Prefecto de la cohorte y el legionario. Y por debajo también, por supuesto, del emperador. Todos ellos respondían a los intereses del imperio romano. Eran hombres bajo autoridad. Y lo que él le está diciendo a Jesús, yo también, al igual que tú, soy hombre bajo autoridad. Él era un hombre bajo autoridad. Sin someterse a la autoridad del emperador, este centurión no tendría ninguna autoridad allí en el pueblo. Porque no podría ocupar la posición de centurión que tenía. Él no sería quien para decirle a sus soldados, haz esto y lo otro, porque no se sometía bajo la autoridad por encima de él. Entonces, él estar sometido a la autoridad le daba también autoridad sobre otros. Jesús, al estar en su condición de hombre, sometido a la autoridad de Dios, le daba autoridad para en el nombre del Padre obrar esos milagros. Recordemos, Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y su condición humana lo limitaba a él de ciertas acciones de la divinidad. Él mismo renunció a muchas de ese poder, de ese accionar por causa de su condición humana. Entonces, este hombre, fíjense la profundidad del conocimiento de este hombre, del entendimiento por la fe de quién era Jesús, de cuál era su condición, de cuál era su estatus. Él se identificó con Jesús, pudo entenderlo. Sorprendentemente, este hombre entendió con claridad y sin palabras lo que a los judíos le costaba tanto comprender. Aun cuando Jesús le hablaba tanto a los judíos, diciéndoles que él era el Mesías, los judíos no entendieron. Este hombre, nadie le explicó esto. Y él lo percibió. La fe le ayudó a ver a Jesús tal cual era. Esa palabra de poder y autoridad, capaz de guiar eventos sobrenaturales, venía del Padre por medio de Jesús. ¿Cómo creó Dios el cielo y la tierra? Con el poder de su palabra. Es el poder de su palabra, es la bendición de Dios la que declara sobre nosotros y hace que eventos sobrenaturales ocurran en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. El hombre de Dios puede ejercer autoridad espiritual cuando se somete a la autoridad de Dios. Es por eso que el título de este mensaje es la autoridad de un hombre bajo la autoridad de Dios. Ahora tiene sentido para usted. La autoridad de un hombre está no en sí mismo, porque todos somos pecadores y ninguno de nosotros tenemos poder realmente en nosotros mismos. Nuestra autoridad para guiar, nuestra autoridad para enseñar, nuestra autoridad para predicar el Evangelio, nuestra autoridad delante de nuestros vecinos está no en quienes somos nosotros, sino en a quién nosotros representamos. Cuando un hombre vive sometido a la autoridad de Dios, podrá también ejercer esa autoridad sobre los ataques del enemigo. Cuando venga el enemigo tratando de influir en tus pensamientos, tú le dirás con toda autoridad, aléjate de mí. Te reprendo en el nombre del Señor. Puede tener autoridad sobre las enfermedades. Puedes orar con fe. No siempre vas a sanarte, no siempre Dios te va a conceder esa petición. Pero cuando oras al Señor, sometiéndote a su voluntad, esa es una oración que Dios escucha.
es una oración que es guiada conforme a la voluntad de Dios. Eres un hombre que tiene autoridad sobre la injusticia social. Eres uno que puedes levantar tu voz y ser escuchado porque vives de acuerdo a los principios bíblicos. Eres un hombre que puedes tener autoridad sobre el pecado. Puedes tener autoridad sobre el pecado y decir no en el nombre del Señor. No al pecado. Cuando nosotros, los hombres, nos sometemos bajo la autoridad de Dios, entonces podemos tener autoridad en nuestros hogares. Hoy muchos hombres quieren ejercer autoridad operando de forma independiente a la palabra de Dios. El resultado, vergüenza, derrota y finalmente muerte. Muchos padres quieren que sus hijos le obedezcan cuando ellos mismos no son ejemplo, cuando ellos mismos no se han sometido a la autoridad de Dios. Quieren que sus hijos se sometan a ellos. Quieren que sus esposas se sometan a ellos. Sin embargo, ellos mismos no se someten a la autoridad de Dios. Al tratar de imponer el respeto que no se han ganado, se convierten en dictadores vacíos, quienes en algunos casos se ven en la posición de tener que usar de violencia para lograr que sus hijos, sus esposas, se sometan a su liderazgo. Lo cierto es que cuando contamos con la autoridad de Dios, solo decir la palabra es suficiente. Cuando usted es un hombre que se somete a la mano soberana de Dios, eres un hombre con temor de Dios en tu corazón. No tienes ni siquiera que alzar la voz. Porque al alzar la voz, al gritar, demuestras falta de autoridad. Pero cuando dices la palabra con autoridad, bajo la autoridad de Dios, todos los que te rodean te escucharán. Tus hijos obedecerán. Tu esposa se someterá a ti con gusto. Esto cuando Pablo enseñaba que las esposas deben estar sometidas a sus esposos, a sus maridos. Está hablando no de cualquier marido, está hablando de un marido conforme al corazón de Dios. Un marido sometido a Jesucristo. Cuando él enseña a las esposas en Colosenses 3:18, se refería a esta clase de hombres sumisos bajo la poderosa mano de Dios. Por tanto, también cuando Jesús enseñó en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Se refería a esos creyentes de fe que se someten a la voluntad de Dios, aquellos que alinean sus pensamientos y sus motivos, sus acciones, lo alinean a la voluntad del Padre. Entonces pueden orar conforme a la voluntad de Dios. Pueden orar y elevar peticiones que serán respondidas. A esas oraciones Jesús presta atención. Por eso dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Solamente con la autoridad que te da Dios, solamente con un corazón alineado con los propósitos de Dios, es que puedes orar y recibir respuesta de Dios en tu oración. Es cuando vivimos bajo la autoridad de Dios que podemos gozar de un buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:7. Solo entonces nos ganaremos el derecho de ser escuchados cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo a las personas que nos rodean. Muchos
han caído en descrédito porque se han apoyado en su propia autoridad. Nosotros por nosotros mismos no tenemos ninguna autoridad. Todos somos pecadores. Sin embargo, cuando hay hombres que se someten bajo la autoridad de Dios, estos hombres se convierten en hombres de autoridad. Autoridad en cada una de las áreas donde se mueve. En su casa, como padres, como esposos, en su trabajo, en su comunidad. Y autoridad incluso delante de Dios. Porque cuando Dios ve un corazón humillado, un corazón sometido, Dios responde sus peticiones. Que el Señor nos ayude y que el Señor en este tiempo esté levantando hombres como este centurión, hombres de fe. Que en este tiempo Dios esté levantando hombres valientes, que sepan someterse. Hay un concepto muy equivocado de hombría. Ese concepto de que nadie me dice lo que tengo que hacer. Ese concepto de que ningún hombre se humilla. Está equivocado. Tu exaltación radica precisamente en tu humillación. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios os exaltará cuando sea tiempo. Que el Señor le bendiga y que en este día todos ustedes puedan celebrar a hombres de fe, hombres humildes, hombres de autoridad. En el nombre